Continuemos con nuestro estudio de las máquinas de estado finito. Sobre el final del video pasado, del primer video sobre máquinas, yo les planteé una pregunta que fue la siguiente. Supongamos que tenemos que construir una máquina que realiza una determinada tarea y tenemos en realidad dos máquinas que trabajan sobre el mismo conjunto de entradas y el mismo conjunto de salidas que efectúan exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál de las dos en cierto modo es más eficiente o más conveniente? Entonces, si tenemos en ambas la misma cantidad de entradas y la misma cantidad de salidas, entonces evidentemente la que tenga menos estados y realice el mismo trabajo, la podemos considerar como más eficiente o más adecuada al trabajo propuesto. Entonces, una pregunta que surge naturalmente es, dada una máquina de estado finito que realiza una determinada tarea, ¿existe una máquina de estado finito con menos estados, la que se llama máquina de estados finitos de estados mínimos que realice la misma tarea? ¿Sí? Entonces, nuestro objetivo va a ser, dada una MEF M, hallar una MEF M' de estados mínimos equivalente a M. ¿Sí? Esto es lo que vamos a estar intentando responder en este video. Entonces acá la clave es que sea equivalente quiere decir que realiza el mismo trabajo que la M original, y de estados mínimos quiere decir que realiza el mismo trabajo y con la mínima cantidad de estados utilizando las mismas entradas y las mismas salidas. En un principio en ningún momento puse que M sea distinta de M' porque quizás la M que ya tenemos es la que diseñamos originalmente, ya es la de estados mínimos. Entonces podría ocurrir el caso en el que M y M' terminen siendo la misma. Bueno, entonces para eso primero que nada tenemos que definir cuándo dos MEF son equivalentes, es decir, cuándo realizan el mismo trabajo. Entonces vamos a decir que dos MEF, dos máquinas de estado finito, recuerden que MEF era la abreviatura que íbamos a utilizar para máquinas de estado finito, son equivalentes, y vamos a decir que son equivalentes si ante la misma secuencia de entrada, a partir de sus estados iniciales producen la misma secuencia de salida. Entonces, son equivalentes si a partir de sus respectivos estados iniciales, el mismo arreglo de entrada, el mismo arreglo o cadena de entrada produce el mismo arreglo de salida. O sea, dicho de otra manera, que si nos paramos en el estado inicial de cada una de las máquinas, la misma secuencia de entradas en ambas máquinas debe producir la misma secuencia de salida. Es decir, si tenemos la entrada, vamos a suponer para que se vea más claro, supongamos que en la máquina M1 la secuencia de entradas A, B, C, A produce la secuencia de salidas 1, 0, 1, 1, 0. Entonces, para la máquina M2, la misma secuencia de entradas A, B, C, A tiene que provocar la misma secuencia de salida 1, 0, 1, 1, 0, en ambos casos comenzando en sus respectivos estados iniciales, en un caso Q0 y en el otro caso Q0'. Ahora, que se produzca esta situación no quiere decir que ambas máquinas producen lo mismo, o sea, producen el mismo comportamiento de la misma manera. Quizás la máquina M1 lo hace trabajando con 10 estados y la máquina M2 con 15, ¿sí? Y quizás ninguna de ellas sea a su vez la máquina con mínima cantidad de estados que produce esa misma tarea. Pero entonces esta es la primera definición de equivalencia entre máquinas. Dos máquinas son equivalentes si cuando partiendo de sus estados iniciales, al recibir la misma secuencia de entrada, producen la misma secuencia de salida. Bueno, para poder identificar, pero esto no nos dice nada de cómo en sí identificar máquinas que son equivalentes, solo me dice la definición de cuándo las vamos a considerar equivalentes.
Para eso necesitamos definir ahora estados equivalentes. Esto es lo que me va a permitir diseñar un procedimiento que me va a permitir determinar cuándo dos máquinas son equivalentes. Entonces vamos a definir el concepto de estados equivalentes. Dos estados Q sub i y Q sub j son equivalentes, es decir, dos estados de una misma máquina son equivalentes si independientemente que la máquina se halle o se encuentre en uno u otro, la máquina produce el mismo arreglo de salida ante el mismo arreglo de entrada. Aquí ya no estamos hablando de dos máquinas distintas, sino lo que estamos hablando es de estados equivalentes dentro de una misma máquina. Entonces supongamos que tenemos una determinada máquina con una cierta cantidad de estados, ¿sí? Cada uno que una secuencia así, por ejemplo, y supongamos que este es nuestro estado Q sub i y este es nuestro estado Q sub j, es decir, dos estados cualquiera dentro de la máquina. Déjenme escribir esto más prolijo, Q sub i y Q sub j. Entonces vamos a decir que los dos estados Q sub i y Q sub j son equivalentes, sí. Una vez que me encuentro en Q sub i, no en el estado inicial, sino que ahora particularmente en un estado Q sub i cualquiera, si ingresa por ejemplo la secuencia A, B, A, C, y la máquina produce la salida 1, 1, 0, cuando estoy en el estado Q sub j e ingresa A, B, A, C, la máquina también produce 1, 1, 1, 0. Aquí, anteriormente a esto, pueden haber sido distintas. Quizás la secuencia aquí hubiese sido 0, 0, 0, 0 y quizás aquí la secuencia hubiese sido 0, 1, 0, 1. Pero lo importante es que una vez que me encuentro en Q sub i y una vez que me encuentro en Q sub j, de ahí en adelante, si los estados son equivalentes, a partir de ese momento una misma entrada va a provocar una misma secuencia de salida que es esta de aquí. Entonces, ese es el concepto de estados equivalentes. Ahora, pero pensado de otra manera, si una máquina tiene estados equivalentes, es decir, si llega un momento en que yo estoy en los dos estados con la misma entrada y provoco la misma salida, entonces quiere decir que uno de los dos es redundante. Entonces, como una consecuencia de esta definición es que si Q sub i y Q sub j son equivalentes, puede eliminarse uno de ellos sin alterar el comportamiento de la máquina, sin alterar el comportamiento de la máquina. O sea, dicho de otra manera, si yo elimino, por ejemplo, Q sub j, la máquina no se altera, pues todo lo que producía Q sub j lo puedo reemplazar con la misma producción obtenida a partir de Q sub i. Eso sí, en todos los lugares de la función de estado siguiente y de salida donde intervenía Q sub j, lo tengo que reemplazar por su equivalente, que es Q sub i. Entonces esto siempre y cuando alterando convenientemente las tablas de F y G, ¿sí? Entonces, pero bueno, el concepto es que si dos estados son equivalentes, cada vez que la máquina alcanza ellos, o cada uno de ellos, si a partir de ese momento a ambos de esos estados equivalentes yo le ingreso la misma entrada, la salida que va a producir la máquina de ahí en adelante va a ser siempre la misma. Entonces, por ese motivo es que se puede eliminar uno de ellos
porque el comportamiento que uno de ellos provocaba lo puedo obtener a partir del otro. Lo que sí es importante recalcar es que, ya les digo, si por ejemplo Q5 y Q7 son equivalentes y elimino Q7, en todos los lugares de la tabla donde decía Q7 lo tengo que reemplazar por Q5, que es su equivalente. Ahora, como aquí me habla, observen bien en esta definición que la máquina produce el mismo arreglo de salida ante el mismo arreglo de entrada. En realidad, bajo esta definición, para chequear si dos estados son equivalentes, debo verificarlo para infinitos arreglos de entrada de distintos tamaños, ¿sí? O sea que en realidad ya hemos mejorado porque ya dimos una definición de máquinas equivalentes y ahora lo que estamos proponiendo es una definición de estados equivalentes que me va a permitir identificar máquinas equivalentes. Pero así todo, esta definición no es muy práctica, pues como me habla de cualquier, ¿sí? Cuando me dice ante el mismo arreglo de entrada, sí, el mismo arreglo de entrada alimentado a los dos estados, pero ese arreglo de entrada podría ser cualquiera. Entonces, todavía debería verificar potencialmente infinitos arreglos distintos de distintos tamaños. Entonces lo que vamos a intentar ahora es llegar a la noción de estados equivalentes mediante otro camino y vamos a empezar a dar una definición matemática un poco más precisa. Entonces para eso vamos a definir el concepto de K-equivalencia, que es el que me va a permitir identificar en la práctica estados equivalentes en una máquina. Entonces comenzamos con las siguientes definiciones previas. Dos estados se llaman cero equivalentes si tienen la misma salida. Si tienen la misma salida, esto está implícito para todas las entradas posibles. Es decir, entonces dos estados se llaman cero equivalentes si tienen la misma salida. Dos estados se llaman uno equivalentes si tienen la misma salida, es decir, al igual que antes, si tienen la misma salida y para todo carácter de entrada, sus estados siguientes son cero equivalentes. O sea, dicho de otro modo, por ejemplo, vamos a hacer más prolijo esto, que parece una O, pero en realidad es una D. Entonces, por ejemplo, los estados Q3 y Q4 van a ser uno equivalentes si tienen la misma salida ante cada carácter de entrada y además, supongamos que el estado Q3 va al Q5 y el estado Q4 va al Q6. Entonces, Q3 y Q4 van a ser uno equivalentes si tienen la misma salida y además Q5 y Q6, que serían, vamos a suponer que, para que no se pierdan, vamos a suponer, dijimos Q3 y Q4 y que Q3 ante la entrada A va a Q5 y ante la entrada B va también a Q5 y Q4 ante la entrada A va a Q6 y ante la entrada B va a Q7. Entonces, Q3 y Q4 van a ser uno equivalentes, Q3 y Q4 son uno equivalentes si tienen la misma salida, sí que esto es otra manera de decir si son cero equivalentes, y ante cada carácter de entrada, supongamos en este caso la A, los estados siguientes son Q5 y Q6,
y además Q5 y Q6 son 0 equivalentes y ante la entrada B los estados siguientes son Q5 y Q7, Q5 y Q7 son 0 equivalentes. Entonces, dos estados van a ser 1 equivalentes si ya eran 0 equivalentes y ante cada carácter de entrada sus estados siguientes son 0 equivalentes. ¿Sí? Entonces, es una definición recursiva, pues se basa la 1 equivalencia en la 0 equivalencia. Y entonces de esta misma manera uno podría continuar definiendo estados 2 equivalentes, 3 equivalentes, 4 equivalentes, etc. Así que vamos a pasar a la definición general, que es dos estados son K equivalentes si tienen la misma salida, vamos a escribir más prolijo esa parte, si tienen la misma salida y para todo carácter de entrada, sus estados siguientes son K-1 equivalentes. O sea, como ven, como les comentaba, es una definición recursiva. Vamos a escribir acá más prolijo la palabra carácter. Para todo carácter de entrada, sus estados son K-1 equivalentes. O sea que dos estados van a ser, por ejemplo, 7 equivalentes si tienen la misma salida, y para todo carácter de entrada, sus estados siguientes son 6 equivalentes. ¿Sí? Bueno, entonces aquí le dimos una definición matemática ya más precisa del concepto de equivalencia, pero todavía no dijimos, o sea, que sean K equivalentes, todavía no dijimos qué significa con respecto a la equivalencia. Entonces, lo que podemos notar es que si dos estados son 1 equivalentes, dijimos que eran 0 equivalentes, o sea que tenían la misma salida. Y si son 2 equivalentes, tienen que tener la misma salida y sus estados siguientes tienen que ser 1 equivalentes. Si sus estados siguientes son 1 equivalentes, ellos eran 0 equivalentes. Entonces, básicamente, esto lo que quiere decir es que si Q sub I y Q sub J son K equivalentes, entonces para todo arreglo de entrada de longitud menor o igual a K, la salida de la máquina será la misma independientemente que se halle en Q sub I o Q sub J. O sea, dicho de otra manera, por ejemplo, si dos estados son 15 equivalentes, quiere decir que a partir de que la máquina se halla en Q sub I y en Q sub J, si a partir de ese momento yo le alimento, estando en Q sub I o estando en Q sub J, la misma secuencia de entrada recuerden que dije 15 equivalentes. Entonces, si yo estoy en Q sub I y en Q sub J y le alimento una entrada de longitud 15, la misma en ambos casos, la salida de la máquina en esos casos va a ser la misma desde Q sub I y desde Q sub J. Los siguientes 15 caracteres de la salida van a ser la misma independientemente de que yo arranque en Q sub I o en Q sub J, si la entrada que le alimento es la misma. Entonces, de aquí obtenemos como conclusiones que
Entonces, eso sería para 15. Para 15 o longitud menor, es decir, si Q sub I y Q sub J son 15 equivalentes y le alimento algo de longitud 9, por supuesto que van a producir la misma salida. Entonces, vamos a definir que dos estados son equivalentes. Dos estados son equivalentes si son K equivalentes. Si son K equivalentes para todo K. Es decir, para todo valor de K. Si son K equivalentes, los estados van a ser equivalentes, que es... Porque esto qué quiere decir, si son K equivalentes para todo K, quiere decir que para cualquier entrada de longitud K o menor, la máquina, independientemente de que comience en uno o en el otro, va a producir la misma salida. Y si eso funciona para cualquier K, funciona para todos los arreglos posibles de entrada. Entonces hemos definido el concepto de estados equivalentes, que antes lo habíamos dado, podemos llamarlo en palabras, ahora lo hemos puesto en función de una definición matemática recursiva. Entonces, no vamos a hacer la prueba, pues no es nuestro objetivo ahora, pero lo pueden chequear en la bibliografía. La K equivalencia, precisamente como si bien el nombre de equivalencia proviene de que estamos buscando estados equivalentes, se puede probar que en el conjunto de estados es una relación de equivalencia en el sentido que aprendimos nosotros de relación de equivalencia, es decir, es una relación que en el conjunto de estados de la máquina es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Entonces lo que hace la relación esta de K equivalencia es subdividir el conjunto de estados de la máquina en una partición, ¿sí? Determina una partición donde genera una serie de conjuntos Q sub 1, Q sub 2, Q sub 3, Q sub 4, Q sub 5, donde la condición que tenía para que sea una partición es que si yo tomaba cualquiera de ellos distintos, la intersección entre ellos era vacío y la unión de Q sub 1, unión Q sub 2, unión Q sub 5 me da el conjunto de estados original. Es decir que me divide el conjunto de estados de la máquina en subgrupos de estados que son todos equivalentes entre sí. Ahora, lo que todavía no está demasiado claro es, a ver, ya tenemos una definición matemática y recursiva, pero específicamente cómo aplicamos esto para calcular los estados equivalentes en una máquina. Bueno, es con el siguiente teorema que voy a dar a continuación y lo voy a poner en otro color. Entonces es un teorema que me dice cómo utilizar los conceptos anteriores para generar los estados equivalentes de la máquina. Entonces Q sub I y Q sub J están en la misma clase, de esta manera de subdividir al conjunto de estados en una partición. Vamos a decir que esta es una partición del conjunto de estados y recuerden que las particiones en general las denominábamos con la letra pi, entonces pi sub k le vamos a llamar a la partición del conjunto de estados determinada por la relación de equivalencia K equivalencia. Entonces, dos estados están en la misma clase de pi sub k, o sea que dos estados son que están en la misma clase de pi sub k es lo mismo que decir que son K equivalentes, es decir, son K equivalentes. Entonces dos estados son K equivalentes si y solo si están en el mismo bloque en pi sub k menos 1, es decir, ya eran k menos 1 equivalentes, y para todo carácter de entrada y para todo a que pertenece ahí, es decir, para todo carácter de entrada, eso vamos a escribirlo más prolijo, y dice para todo a que pertenece ahí, es decir, para todo a que pertenece ahí, para todo carácter de entrada, sus estados siguientes, es decir,
me refiero a los estados siguientes de Q sub I y Q sub J, están en la misma clase pi sub k menos 1. O sea, dicho de otra manera, dos estados van a estar en la misma clase de pi sub k, es decir, van a ser k equivalentes si y solo si ya eran k menos 1 equivalentes, y para todo carácter de entrada sus estados siguientes están en la misma clase de equivalencia de pi sub k menos 1. Bueno, entonces veamos por empezar una cosa, que como la k equivalencia se basa en la k menos 1 equivalencia, la k equivalencia es un refinamiento de la k menos 1 equivalencia. Entonces, dicho de otra manera, no es posible que dos estados sean, por ejemplo, 7 equivalentes sin haber sido primero 6 equivalentes, 5 equivalentes, 4 equivalentes, etc. Entonces, básicamente, lo que uno hace es, basado en este teorema y en las definiciones que venimos dando, calcular las distintas particiones del conjunto de estados, pi sub 0, que sería la 0 equivalencia, pi sub 1, que es la 1 equivalencia, pi sub 2, que es la 2 equivalencia, pi sub 3, que es la 3 equivalencia, y cuando dos de esas particiones sean iguales, quiere decir como si, por ejemplo, pi sub k y pi sub k más 1 son iguales, pi sub k más 2 también va a ser igual porque está basada en pi sub k más 1 y pi sub k más 1 está basada en pi sub k. O sea que uno hace las particiones del conjunto de estados hasta que dos de las particiones sean iguales, y a partir de ese momento, como todas van a ser iguales, a partir de, o sea, todos los estados que estaban en la misma clase de pi sub k van a ser equivalentes entre sí. Bueno, entonces vamos a ver cómo aplicamos esto en la práctica, que tiene bastante de contenido teórico, pero van a ver que en la práctica no es tan complicado. Entonces, particularmente, bueno, a ver si tengo por aquí el enunciado. En el punto 3 me pedía para cada una de las máquinas que diseñamos en el punto 1 dar la máquina equivalente de estados mínimos. Es decir, nosotros diseñamos una máquina, pero no sabíamos si era la mínima que podía hacer ese trabajo. Entonces me pide determinarlo y lo vamos a hacer con lo que aprendimos recientemente. Entonces yo aquí tengo estas son las máquinas que habíamos hecho en el punto 1. Particularmente habíamos hecho la C, D, E y F. La C ya la había borrado, pero me quedaron la D, la E y la F. Entonces yo voy a tomar, por ejemplo, la E y vamos a aplicar, vamos a ver si esa máquina que diseñamos en el punto 1E era de estados mínimos, es decir, era la menor que hacía el trabajo que me pedía ese punto. Entonces, particularmente en el punto 1E, lo que me pedían era una máquina que sobre el conjunto de entradas 1, 2 y 3 acepte arreglos de la forma 1, 2 a la 3n con n mayor o igual a 0, es decir, un 1 solo o un 1 seguido de un múltiplo de 3, de números 2. Cuando eso ocurría, la salida era 1 si no era 0. Entonces, lo primero que nos conviene hacer siempre para calcular esto es tener la tabla de la función de estados siguientes y de salidas. Entonces voy a construir eso. Aquí teníamos 0, 1, 2, 3, 4 estados, Q0, Q1, Q2, Q3 y Q4 estados. Tenía las entradas 0, 1 y 2, no, perdón, eran 1, 2 y 3, las entradas eran 1, 2 y 3, y ahora voy a hacer la separación y voy a poner la función g, y aquí tenemos 1, 2 y 3. Entonces esta era la parte de la tabla que correspondía a f, la función de estado siguiente. Esta es la que correspondía a g, la función de salida. Si estoy en q0 e ingresa un 1, voy con 1 a q1, entonces aquí va a ser q1 con 1. Si ingresa un 2 me quedo en q0 con salida 0. Y si ingresa un 3 me quedo en Q0 con salida 0, que son estas dos que están aquí y que corresponden a este lazo. Estando en Q1, con un 1 me quedo en Q1 con salida 1, con un 2 voy a Q2 con salida 0, y con un 3 vuelvo a Q0 con salida 0. Estando en Q2, con un 1 vuelvo a Q1 con salida 1, con un 2 voy a Q3 con salida 0, y con un 3 vuelvo a Q0 con salida 0.
estando en Q3, con un 1, vuelvo a Q1, con salida 1, con un 2 voy a Q4, con salida ahora 1, pues es esta de aquí, y con un 3 vuelvo a Q0 con salida 0. Y finalmente para Q4 con un 3 vuelvo a Q0 con salida 0. Con un 1 vuelvo a Q1 con salida 1. A Q1 con salida 1 y con un 2 vuelvo a Q2 con salida 0. Entonces, esto es un proceso iterativo. Entonces, lo primero que hacemos es construir la partición Pi0, que eran los estados 0 equivalentes. En los estados 0 equivalentes tenemos los que tienen la misma salida. Entonces, observen que Q0 ante cada una de las entradas, Q0, Q1, Q2 y Q4 tienen la misma salida. Entonces vamos a tener Q0, Q1, Q2 y Q4 van a estar todos en la misma clase de equivalencia de Pi0 porque tienen la misma salida, y separado va a estar el único renglón que es distinto de la tabla de salida. Fíjense que este renglón, este renglón, este renglón y este renglón son iguales, y el distinto es el que corresponde a Q3. Bueno, entonces ahora comenzamos a construir los refinamientos. Hacemos Pi1, que serían los estados 1 equivalentes. Dos estados son 1 equivalentes si primero son 0 equivalentes y ante cada carácter de entrada sus estados siguientes son 0 equivalentes. Es decir, siempre me fijo en la partición inmediatamente anterior. Entonces me fijo, los únicos que pueden llegar a ser 1 equivalentes son los que ya son 0 equivalentes. Así que Q0 podría ser 1 equivalente con estos 4. Así que nos fijamos primero Q0 con Q1. Q0 y Q1 son 0 equivalentes y sus estados siguientes son ante el 1, Q1 y Q1, que es el mismo estado, por lo tanto es 0 equivalentes. Q0 y Q2 observen que están bajo el mismo bloque de Pi0, así que son 0 equivalentes y Q0 y Q0 es el mismo, así que Q0 y Q1 siguen juntos. Ahora observo Q0 con Q2. Q0 con Q2 van a Q1 y Q1, que es el mismo estado, y Q0 y Q3, pero observen que Q0 y Q3 corresponden a bloques distintos, entonces quiere decir que Q1 y Q2 se separan. Ahora, pero Q0 todavía podría estar con Q4, entonces Q0 y Q4, el estado siguiente ante el 1 son Q1 y Q1, que es el mismo, Q0 y Q2, que están en el mismo bloque, y Q0 y Q0, que son el mismo, así que también acá sigue Q4. No hace falta chequear Q1 con Q4, pues como es una relación de equivalencia, por la transitividad, si Q0 es equivalente a Q1 y Q0 es equivalente a Q4, Q1 es equivalente a Q4. El 2 se separó de los tres anteriores y a Q3 no se puede juntar porque ya no eran 0 equivalentes, así que Q3 y Q2 van a quedar separados. Pero la partición cambió, ahora tengo 3 bloques, así que tenemos que construir Pi sub 2. Entonces observamos Q0 con Q1, pero ahora nos fijamos, ya no, como queremos ver si son dos equivalentes, para que sean dos equivalentes, primero tienen que ser 1 equivalentes y sus estados siguientes ante cada entrada tienen que ser 1 equivalentes. O sea que para formar Pi2 no nos fijamos más en Pi0, sino que nos fijamos en Pi1. Q0 y Q1 están en el mismo bloque de Pi1 y ahora Q0 y Q1, sus estados siguientes son Q1 y Q1, que es el mismo. Q0 y Q2 ahora están separados, o sea que Q0 y Q1 se separan. Pero Q0 todavía podría estar con Q4. Q0 con Q4 tengo Q1 y Q1 que son el mismo y Q0 y Q2 que están separados. Así que Q0 va a quedar solito porque se separó de Q1 y de Q4. Pero Q1 y Q4 podrían quedar juntos entre ellos. Q1 y Q4 tengo Q1 y Q1 que es el mismo, Q2 y Q2 que es el mismo y Q0 y Q0 que es el mismo. Así que Q1 y Q4 quedan juntos, Q2 ya estaba separado y Q3 ya estaba separado. Pero la partición volvió a cambiar, así que tenemos que hacer Pi3. Entonces, en Pi3 Q0 va a seguir estando solo, lo mismo que Q2 y Q3, pero nos fijamos Q1 y Q4. Ahora en Pi3 nos tenemos que fijar en Pi2. Q1 y Q4 están juntos en Pi2 y sus estados siguientes son Q1 y Q1, Q1 y Q4, sus estados siguientes son Q1 y Q1 que es el mismo, Q2 y Q2 que es el mismo, Q0 y Q0 que es el mismo, así que siguen juntos. Entonces, ellos van a quedar juntos, Q2 por otro lado y Q3 por otro lado. Entonces observemos que
Como pi2, la partición pi2 es igual a la partición pi3, quiere decir que todos los estados que estén en la misma clase de equivalencia en esos dos, que son Q1 y Q4, son equivalentes. Entonces luego Q1 y Q4 son equivalentes. Y si Q1 y Q4 son equivalentes, uno de ellos se puede eliminar reemplazando la tabla acordemente. Entonces supongamos que eliminamos Q4. Y ahora en todas las referencias internas que iban a Q4 lo tenemos que mandar a su equivalente, que es Q1. Entonces este de aquí, en lugar de decir Q4 le vamos a poner Q1 y observemos que ahora ya no hay más referencias a Q4. Entonces quiere decir que esta máquina con solo... La máquina original que habíamos construido tenía 5 estados. Pero quiere decir que lo que me pedía el enunciado se podía hacer con solamente 4 estados, con una máquina determinada por esta función de salida y por esta función de estado siguiente y esta función de salida. Básicamente lo que hicimos fue, esta transición que iba a Q4, ahora la estamos mandando a Q1, estamos haciendo así, esta estaba etiquetada con 2/1 y lo que hicimos fue eliminar todo lo que tenga que ver con Q4, así como todas sus aristas. Entonces esta ya no va a estar más. Esta, ahí vamos. Aquí decía 2 y 0. Aquí decía 2 y 0. Esta está ahí. Esto ya no lo vamos a necesitar. Y esta provenía de Q4. Ya tampoco la vamos a necesitar. Entonces completamos esto. Completamos esto. Y esta que viene aquí tampoco la vamos a necesitar porque venía de Q4. Entonces esta que me quedó aquí es mi máquina simplificada, esta es la máquina de estados mínimos, es la MEF de estados mínimos que realiza el trabajo pedido por el enunciado 1E. Bueno, y para ir cerrando esta parte, vamos a ver el punto 4. En el punto 4 me dan dos máquinas de estado finito y me piden en realidad demostrar, ya me lo aseguran, que son equivalentes. Las cosas que hemos visto en este video sobre equivalencia de máquinas las podemos utilizar para dos grandes acciones. La primera de ellas es la que hicimos en el ejercicio pasado. Dada una determinada máquina, encontrar una máquina con menos estados que haga la misma tarea, es decir, la máquina de estados mínimos asociada a la misma tarea, que sería más eficiente. Otra cosa para la cual podemos llegar a utilizar los conceptos vistos de equivalencia de máquinas aquí es para determinar si dos máquinas dadas, aunque ninguna de ellas sea de estados mínimos, son equivalentes. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Si bien dimos una definición de cuándo dos máquinas son equivalentes, luego dimos la definición matemática de equivalencia de estados y no mostramos cómo aplicarla para mostrar si dos máquinas son equivalentes. Entonces lo que podemos hacer es, para cada una de estas máquinas, construir las máquinas de estado finito equivalentes de estados mínimos M1' y M2', y si las dos máquinas de estados mínimos son equivalentes entre sí, por la transitividad de la relación de equivalencia de máquinas, si M1' y M2' son equivalentes, como M1' es equivalente a M1 y M2' es equivalente a M2, por transitividad M1 y M2 serían equivalentes. Entonces aplicamos el mecanismo de reducción para cada una de las máquinas. Por ejemplo, para M1 comenzamos con pi sub 0, que sería los estados 0 equivalentes. Entonces aquí vamos a escribirlo más prolijo. Entonces para M1, pi sub 0, que serían los estados 0 equivalentes, son los que tienen la misma salida. En este caso serían los que tienen salida 0, son A, B, C, D, F y G. Y por el otro lado E y H. Y los que son, bueno, ahora en base a pi sub 0 construimos pi sub 1. Entonces vemos si A y B siguen juntos. A y B los estados siguientes son B y F. Y C y D que están juntos, así que A y B van a seguir siendo 1 equivalentes. Nos fijamos si C continúan con A y B, entonces tomamos A y C por ejemplo.
Los estados siguientes son B y G y C y E, pero C y E están separados, así que C se separa de A y B. Nos fijamos si A y B sigue con D, entonces tomamos A con D, por ejemplo, B y H que están separados, así que D se separa de A y B. A y B se siguen con F. A y F tenemos B con D, que son los estados siguientes, y C con H, pero C y H están separados, así que F también se separa. Y A y G tenemos B y E que están separados, o sea que A y B quedan por un lado. Pero C, D, F y G podrían continuar juntos por su parte. En C y D tenemos G y H, así que C y D se separan. Si consideramos C con F, tenemos los estados siguientes que son G y D. G y D están juntos y por otro lado E y H, que E y H están juntos, así que C sigue con F. Observamos si G sigue con C y F. Entonces tenemos C con G, tenemos G y E se separan. Así que tenemos C y F por un lado, pero D y G podrían seguir juntos entre ellos. Entonces para D y G tenemos H y E que están juntos y B y B que es el mismo estado, así que D y G continúan juntos. Y E y H tenemos B y B que es el mismo y F y C que están juntos, E y H. Como cambió la partición vamos a tener que hacer una pi sub 2 que vamos a construir en función de pi sub 1. Entonces A con B tenemos B y F, pero B y F se separan, así que queda A por un lado, B por el otro, C con F, pero ahora fijándome en pi sub 1 tenemos G y E, perdón, C con F tenemos G y D que están juntos y E y H que están juntos, así que C sigue con F. D con G tenemos H con E que están juntos en pi 1 y B con B que es el mismo estado, D y G siguen juntos, E con H tenemos B y B y F y C que siguen juntos, así que E y H siguen juntos. Pero tenemos que hacer una pi 3 ahora basada en pi 2. Entonces tenemos A, B que siguen separados, C y F, pero ahora fijándome en pi sub 2 tenemos G y D que están juntos, DG, y B y estamos haciendo C con F y E y H que están juntos, así que siguen C y F juntos. D con G tenemos H con E y B con B, así que D y G siguen juntos. Y E y H tenemos B y B y C y F que siguen juntos. Así que como se repitieron dos particiones, entonces ponemos como pi 2 es igual a pi 3 son equivalentes. Entonces vamos a poner, entonces tenemos que C y F son equivalentes, tenemos que D y G son equivalentes y E y H son equivalentes. Entonces, como me quedaron 5 clases de equivalencia en la última partición, quiere decir que en realidad la máquina M1 se puede hacer lo mismo equivalente con una máquina con solo 5 estados. Vamos a ver cómo queda la tabla modificada. Entonces vamos a tener A, B, aquí vamos a tener, vamos a hacer más prolijo esto, vamos a hacer más prolija la tabla. Esta es para separar la función de f de la función de g. Entonces vamos a tener A, B y G, que en realidad tiene una sola columna porque está dada como máquina de Moore. Esta sería la que corresponde a F y esta sería M1'. Entonces en M1' vamos a tener A y B seguro. De C y F elegimos C, pero podríamos elegir F tranquilamente. De D y G elegimos D, pero podríamos elegir G tranquilamente. Y de E y H elegimos C, pero podríamos elegir H tranquilamente. Las salidas siguen siendo 0, 0, 0, 0 y para E1. Y ahora A iba a B y C que siguen estando, B y C. B iba a F y D, pero en lugar de F ponemos su equivalente que es C. C iba a G y E sigue estando y en lugar de G ponemos su equivalente que de este grupo tomamos D. D iba a H y B, B sigue estando y en lugar de H ponemos su equivalente que es E. Y E iba a B y F, que B sigue estando y en lugar de F ponemos su equivalente que es C.
Entonces ahora, si bien la máquina reducida tiene 5 estados, no sabemos en realidad si M2 ya es de estados mínimos. Pues si M2 no es de estados mínimos, supongamos que nos quedan 4, como esta tiene 4 y esta tiene 5, no podrían ser equivalentes. Así que intentamos ver, aunque la cantidad de estados ya coincidan, si M2 es de estados mínimos. Entonces formamos la partición π0, que serían los 0 equivalentes, que son A, B, C, D por un lado, que son los que tienen salida 0, y E por el otro. Ojo que no necesariamente el A de esta máquina tiene nada que ver con el otro. Coincide el nombre, pero no tienen por qué estar relacionados los estados en un principio. En Pi1 tenemos A y B. A y B van a B y C y D que están juntos, así que A y B quedan juntos. Para A y C tenemos B y D y C y E que están separados, así que C se separa de A y B. Para A y D tenemos B y E, así que D se separa. Pero D podría seguir junta con C. Tenemos D y E, se separan, así que tenemos C por un lado, D por el otro y E por el otro. Ahora, para pi sub 2 tenemos A y B. Observamos que esto es B y C, que ahora están separados, así que tenemos A por un lado, B por el otro, C por el otro, D por el otro y E por el otro. Entonces, quiere decir que si bien no tenemos dos particiones iguales, como se separaron todos los estados, quiere decir que M2 ya es de estados mínimos. Ya es de estados mínimos. O sea, el que hizo la máquina para cumplir una determinada función ya la hizo lo más eficiente posible. Entonces, como aquí no hay que modificar nada, esta M2 ya es M2'. Bueno, y ahora lo que nos falta ver es si las dos máquinas reducidas son isomorfas o equivalentes. Comenzamos bien porque tienen la misma cantidad de estados, A, B, C, D, ambas tienen 5, ambas tienen 4 estados con salida 0 y ambas tienen un estado con salida 1. ¿Sí? Vale la pena aclarar que quizás en esta las salidas podrían haber sido 2 y 3, pero si tengo 4 con salida 2 y 1 con salida 3, yo podría hacer que el 2 sea equivalente al 0 y el 3 sea equivalente al 1. Entonces, como todas esas cantidades coinciden, ahora tenemos que ver si hay un isomorfismo entre ambas. Y entonces tenemos que buscar una equivalencia entre los estados de una con los estados de la otra. En este caso particular, por cómo nosotros de C y F tomamos C, de D y G tomamos D y de E y H tomamos E, observen que nos quedaron las dos tablas exactamente iguales, con lo cual es trivial el isomorfismo. El A de una es el A de la otra, el B de una es el B de la otra, etc. Entonces quiere decir que para la que M1 y para M1' y M2' tenemos A con A, B con B, C con C, D con D y E con E. Entonces tenemos este isomorfismo trivial. Pero en un principio, si yo en lugar de la D, por ejemplo, hubiese tomado la G, es decir, si esto fuese G, si esto fuese G y esto fuese G, el isomorfismo sería G de una con D de la otra. ¿Sí? E incluso si no hubiesen coincidido así tan exactamente, tengan en cuenta que quizás intercalando la fila, quizás los renglones que son equivalentes, es decir, el segundo de la primera máquina no es equivalente al segundo de la segunda, o sea que también tengo que considerar los intercambios de filas. ¿Sí? Puede ser, o sea, una vez que tengo la misma cantidad de estados y estados con las mismas salidas, luego tengo que considerar todos los isomorfismos posibles. No quiere decir que se van a terminar llamando los estados iguales ni que van a estar dados en los órdenes que a mí me conviene. ¿Sí? Aquí en este caso resultó fácil. Y entonces ahora podemos concluir para lo que pedía el ejercicio como M1' es equivalente a M2' por transitividad de la K, o vamos a decir, mejor vamos a decir equivalencia de máquina, por transitividad de equivalencia de máquinas. Resulta que M1 es equivalente a M2, que era lo que me pedía originalmente el ejercicio. Bueno, ya con esto en realidad, luego de esto no nos queda tanta teoría para ver de esta unidad. Vamos a continuar con un tipo especial de máquinas en el próximo video llamados autómatas de estado finito.